Primera de Pedro 4. Vamos a leer del 12 al 19, que es la porción que vamos a estudiar hoy. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Voy a mover esto porque siento que me quedan en los ojos. Ok. La porción que vamos a estudiar hoy empieza con una palabra: amados. Pedro escribe a los que han creído en Jesucristo, a cristianos que están pasando por persecución. Al principio de la carta veíamos que esta carta habla de eso precisamente, del sufrimiento, las pruebas, la persecución, y fue escrita en el tiempo de el gobernador Nerón, que es uno de los hombres más crueles, y cuando se desató la primera persecución oficial o en forma en contra de la iglesia, de los cristianos. Entonces es en este contexto que Pedro escribe estas palabras. Y Pedro sabía de lo que hablaba porque él mismo había sufrido persecución. O sea, él no escribe como de lejos, sino que él había experimentado eso. Y es interesante que la primera exhortación que Pedro da es que no nos sorprendamos por el fuego de prueba. Es interesante porque en algún momento Pedro se sorprendió por las pruebas. Acompáñame a Mateo 16:13. En esta porción está Jesús con sus discípulos y espero no tardarme mucho para encontrar hoy, porque hoy no marqué las citas para buscarlas igual que ustedes. Ok, Mateo 16:13. No, perdón, 22. Dice: entonces Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y es que Jesús acababa de anunciar que iba a ser entregado y que iba a morir en la cruz. Entonces Pedro en este momento escucha: prueba, muerte, cruz, dolor. No, Jesús, ¿esto cómo te va a pasar a ti? Entonces Pedro también sabía lo que era sorprenderse por las pruebas, pero Pedro creció en conocimiento y entendimiento de Dios, y mira cómo un tiempo después responde a pruebas en Hechos 5. Hechos 5:40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Me encanta ver esta transformación en Pedro. Pasó de: Señor, que esto no te acontezca, a salir gozoso de haber sido tenido por digno de padecer por el nombre de Jesús. Y regresando a primera de Pedro 12,
el verbo no os sorprendáis en el original indica que ellos ya estaban sorprendidos. Por eso la instrucción básicamente es: dejen de extrañarse. O sea, Pedro les está diciendo, las pruebas no son cosa del otro mundo. Y recordemos que en este momento de la historia de la iglesia había judíos que se habían convertido al evangelio, pero también habían gentiles que habían creído en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel a través de la historia había sufrido por su fe, pero los gentiles que habían creído en el evangelio, para ellos tal vez era algo que no se esperaban, esto de sufrir por creer en algo, y eso, como en su entendimiento, contradecía las promesas de bendiciones del evangelio tal vez. Y lo que Pedro está diciendo es que no debemos de sorprendernos de las pruebas, porque sorpresa, Jesús nunca nos prometió una vida fácil y cómoda, pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra prueba significa examen o someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce a la perfección nuestra verdadera naturaleza, pero muchas veces nosotras no. ¿Te acuerdas de Pedro? Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Él creía que esa era su verdadera naturaleza, pero ¿cuál era? No lo conozco, no sé quién es, no lo conozco. Y entonces las pruebas nos muestran a nosotros, nos revelan cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y en este versículo 12, Pedro dice, fuego de prueba. Acompáñame a Salmo 66:10. ¿A qué se refiere con esto de fuego? Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entonces, está haciendo una comparación con el método que se usa para refinar los metales. La idea es una prueba purificadora. Dios te ama tanto y le importas tanto que se toma el tiempo y el cuidado para refinarte, para moldearte y para perfeccionarte, para que cada vez te parezcas y yo me parezca más a su Hijo Jesús. El sufrimiento es parte de la vida en Cristo. Tal vez eso nunca te lo dijeron cuando te predicaron el Evangelio o cuando creíste en Jesús. Y ciertamente ahora se predica un falso evangelio de prosperidad. Y digo falso porque pues estamos viendo en el texto que Dios promete pruebas. Y la buena noticia es que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. O sea, nuestro sufrimiento en Cristo no es en vano, sino que Dios lo usa para nuestra santidad. Mira qué dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando el texto? De Jesús. Y dice que él aprendió obediencia, ¿por qué? Por lo que padeció. Si Jesús padeció y esa fue una herramienta que Dios usó para que Jesús aprendiera obediencia, ¿qué nos haría pensar que nosotras no necesitamos padecer pruebas o sufrimiento? Y el mes pasado estudiábamos los primeros versículos del capítulo 4. Voy a leer el verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y así como Pablo, Pedro en este versículo nos habla de la importancia de nuestros pensamientos, de nuestra mente. ¿Por qué? Cuando estamos en una prueba, nuestra mente es súper traicionera, es como nuestro peor enemigo.
Cuando alguien más está en una prueba, se nos ocurren o se nos vienen a la mente todos los versículos de ánimo, de fe, esfuérzate y sé valiente, no temas. Pero cuando nosotros estamos en prueba, normalmente lo que se nos viene a la mente es, ¿qué voy a hacer? O Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas preguntas. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para tener una perspectiva correcta de las circunstancias. Y me gustaría que viéramos 3 versículos que hablan acerca de las pruebas, porque es necesario que recordemos cuál es el propósito de las pruebas en nuestra vida para que el resto de la porción no parezca como una locura. Vamos a Santiago 1. Vamos a leer los versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, no sintiendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En este versículo podemos ver que vamos a tener diversas pruebas, no una, diversas, pero que están produciendo algo en mí. Mira qué dice 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vemos en este versículo que sin importar la prueba que estés pasando, es leve y es momentánea. Dios no tiene en poco nuestro sufrimiento, pero es leve y momentánea porque comparada con la eternidad y con la gloria que vamos a tener estando con Dios para siempre, todo lo que pase de este lado de la eternidad se vuelve pequeño, leve y momentáneo. ¿Qué son 60 años comparados con una eternidad? Es algo momentáneo. Y necesitamos recordar eso porque cuando estamos en medio de las pruebas nos parece que es eterno, pero necesitas saber que es momentáneo, que va a pasar. Si has depositado tu vida y tu esperanza en Dios, aun si la prueba que tienes durará toda tu vida, va a pasar, porque del otro lado de la eternidad ya no vas a tener dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza, lágrimas. Y Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna prueba ni siquiera se acerca o se compara con la gloria que vendrá. Y te decía que necesitamos tener esta perspectiva correcta de las pruebas para que no suene a locura o súper difícil lo que Pedro continúa diciendo en el verso 12. En el verso 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces Pedro dice que no nos extrañan las pruebas y que por el contrario nos gocemos en ellas. Ahora, Pedro no está diciendo resígnense, sino gócense. Esto nos habla de una actitud continua de gozo, de alegría. No quiere decir que seamos masoquistas. ¡Yes! Una prueba. Nadie, nunca, jamás. Y eso no es lo que Pedro está diciendo. No nos gozamos por el sufrimiento, sino nos gozamos por lo que la prueba o el sufrimiento implica. Además de lo que ya vimos acerca de las pruebas, Pedro nos dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Podemos compartir
eso con nuestro Señor. Déjame leerte un comentario. Solamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Jesús porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Qué hermoso es Dios. Y es por lo que Jesús hizo que nosotros podemos ahora participar junto con Él de esos sufrimientos. Y no solo nos gozamos en la prueba, acuérdate, no nos gozamos por las pruebas, sino por lo que la prueba implica, sino que dice que nos gozaremos con gran alegría en la revelación de su gloria. La palabra revelación significa Apocalipsis. Acompáñame al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 11 al 14. ¿Qué es esto de la revelación de su gloria? Y te animo a que leas el capítulo completo o todo el libro de Apocalipsis. Es muy, muy emocionante saber lo que nos espera. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este es el regreso de Jesús. Él vino hace miles de años como un cordero a entregarse por ti y por mí, como un cordero que no abrió la boca y que fue llevado al matadero. Él va a regresar como un rey. Dice más adelante que en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir con toda su gloria, y lo increíble es que si tú has creído en Él, tú vas a venir junto con Él para reinar junto con Él. ¿Te imaginas el gozo y la alegría de este momento? O sea, de ver a Jesús en ese caballo con toda su gloria, con esas diademas que representan poder, con la espada de la palabra que sale de su boca, viene a reinar. Y esa es la gloria que nosotros vamos a poder compartir también con Él. El pastor Fermín ponía el ejemplo de una mujer embarazada. Yo no he estado embarazada, pero mi mejor amiga está embarazada ahora y estamos súper emocionados por eso. Ya queremos ir a ver su pancita y conocer al bebé. Pero cuando hablo con ella le pregunto: ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? Y la última vez que hablé con ella me dijo: amiga, las náuseas me están matando. Tengo náuseas todo el tiempo, todo me da asco, huelo comida y ese es uno de los síntomas que las que están embarazadas tal vez han pasado. Y hay más, ¿verdad? Esos 9 meses son bonitos, pero hay muchas cosas que no son muy cómodas. Y el momento del parto, sea cesárea o sea natural, también es doloroso, ¿sí? Las que han sido mamás pueden decir sí o no. Doloroso mucho, del 1 al 10. 10, ok. Bueno, pero una mujer embarazada sufre por un tiempo, pero se enfoca en el fin. O sea, ella se enfoca en el gozo y la alegría que va a sentir cuando tenga a su bebé en sus brazos, ¿cierto? Tú y yo estamos sufriendo por un tiempo aquí, pero necesitamos poner nuestra mirada en el gozo y en la alegría que vamos a tener cuando estemos cara a cara a nuestro Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en el fin y no en el sufrimiento de este momento. Vamos a continuar en el verso 14. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La palabra vituperio significa insultos, reproches, difamaciones, hostilidad. Y hace referencia a los rechazos, las burlas, el que te excluyan, el que se alejen de ti, que tal vez tú y yo hemos pasado desde el momento en que creímos en Jesús. Probablemente ni tú ni yo vamos a morir por el nombre de Cristo, pero hay un precio que pagar cuando seguimos a Jesús. Mira lo que promete 2 de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vas a padecer persecución, en uno u otro nivel. El pastor Sugel Michelén decía, una creencia por la que no vale la pena sufrir, tampoco vale la pena creer. El creer en Jesús implica sufrir, sí, pero si no valiera la pena sufrir por eso, no tendría sentido creer en eso. Sufrir por el nombre de Cristo incluye también la oposición que hay de parte de Satanás desde que creemos en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, probablemente empiezas a tener más problemas de los que tenías antes, o las cosas te empiezan a salir mal o complicadas, no entiendes qué es lo que está pasando. Antes de que tú creyeses en Él, te rindieras a su señorío, Satanás no tenía mucho problema contigo porque tú estabas tirando goles hacia su portería, básicamente. Pero cuando crees en Jesús, ahora es del equipo contrario. Y Satanás sabe que eres del equipo que es vencedor. Entonces no va a estar muy contento con eso. Pero la buena noticia es que estás en el equipo vencedor. Puedes estar segura de eso y nada de lo que llegue a tu vida va a llegar sin haber pasado por el filtro del amor de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Y es lo mismo contigo. Nada va a llegar a tu vida sin que Dios lo permita. Y como estamos aprendiendo el día de hoy, si algún sufrimiento, alguna prueba, alguna aflicción la permite Dios en tu vida, es con un propósito. Y dice que somos bienaventurados si somos vituperadas por el nombre de Cristo. La palabra bienaventurado es dichoso. Y Jesús mismo habló de eso en Mateo 5. Y me encanta cómo la palabra de Dios es perfecta y sin error y habla de lo mismo una y otra vez. Mateo 5, 11 y 12 es Jesús en el Sermón del Monte. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Jesús también dijo que cuando nos persigan por su causa y digan todo mal en contra de nosotros, nos gocemos y alegremos. Somos dichosas cuando padecemos por el nombre de Jesús. Y dice, regresando a 1 de Pedro 4, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El miércoles empezamos a estudiar el libro de Hechos y hablamos justo de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en ti te va a dar todo lo que necesitas para seguir corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante, a pesar de los obstáculos que puedas enfrentar. Y el nombre de Dios es glorificado en nosotros, veíamos el domingo, a través de las pruebas,
porque para el mundo es una locura, o sea, es irracional, ilógico que puedas tener gozo en medio de una enfermedad, en medio de problemas financieros, en medio de me dejó mi esposo, en medio de me quedé sin trabajo, en medio de cualquier dificultad. Lo normal es, según los términos del mundo, o depresión, ansiedad, estrés, adicciones, etc. Pero lo que Dios dice es que podemos tener gozo, y eso no es normal. Y cuando nosotros podemos gozarnos aún en medio de las pruebas, el nombre de Dios es glorificado. Y dice la porción que estamos estudiando que hay cosas por las cuales somos bendecidas de sufrir, pero también hay cosas que son consecuencia de pecado, ¿ok? Y el texto menciona 4 específicas. Dice verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 4 cositas. Homicida, ladrón, malhechor. Malhechor quiere decir hacer lo malo. Y aquí entra, pues, todo lo malo. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios entra en ese malhechor. Y el número 4, creo que era inspirado muy, muy de Dios para nosotras, las mujeres en especial. Dice, entrometerse en lo ajeno. Quiere decir una imprudente e impropia interferencia en las vidas ajenas. Esa es una bonita manera de decir. Supervisar lo que le pertenece a otro, básicamente meterse en lo que no te incumbe. Y el problema es que esta conducta va muchas veces acompañada del chisme. ¿Estás más ocupada en la vida de los demás que en la tuya? Y la palabra de Dios habla fuertemente al respecto. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:11. Qué bueno que somos puras mujeres, porque tal vez los hombres no batallan tanto con esto, pero yo creo que nosotras un poco más. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Mira 1 de Timoteo 5:13. Y también está hablando de las viudas. Dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. No te voy a preguntar si conoces a alguien así. La pregunta es si tú en alguna forma tal vez estás teniendo demasiado tiempo libre, que estás muy ocupada en lo que hacen o no hacen los demás y estás hablando lo que no debieras. Si sufres por cualquiera de estas 4 razones, no digas, soy bienaventurada y bendecida porque estoy sufriendo por el nombre de Cristo. No. Si sufres por alguna de estas 4 razones, estás sufriendo porque estás pecando. Y lo que tienes que hacer, y lo que tengo que hacer, es arrepentirme. Pedir perdón a Dios y dar la vuelta, dejar de hacer eso. Cuando sufrimos por el nombre de Cristo, es una bendición, porque demuestra que en verdad lo estamos siguiendo y que estamos identificadas con Él. Juan 15, 18 y 19, Jesús mismo habló de eso. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si tú eres rechazada o vituperada o sufres por
seguir a Jesús, vas por buen camino. Y esta es la tercera y última palabra en el Nuevo Testamento que se usa la palabra cristianos. En el verso 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta palabra fue utilizada en Hechos 11:26 y Hechos 26:28. Y habla precisamente de estar identificada con Cristo, de ser del partido, como Cristo y yo, somos uno, a eso se refiere. Pero no era usada como un halago o como un orgullo, era usada para vituperar y para hacer burla, como en Estados Unidos hace algunos años cuando se dio un avivamiento y la gente usaba de manera despectiva el término Jesus Freaks, o como raros seguidores de Jesús. Era usado así, cristiano, de manera despectiva. Y aquí dice que si padecemos como cristianos, no debemos avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Tú y yo no tenemos ni una razón para sentir vergüenza por identificarnos con Cristo, ni con las convicciones bíblicas. Tú y yo no debemos avergonzarnos por defender que la vida empieza desde el momento de la concepción. Tú y yo no debemos avergonzarnos por defender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo diseñó Dios, no entre mujer, mujer y hombre, hombre. Tú y yo no debemos avergonzarnos por orar en lugar de hablar mal de nuestro presidente. Tú y yo no debemos avergonzarnos por seguir lo que dice la palabra de Dios, aunque nos llamen anticuadas. Decía un pastor que aunque no seamos políticamente correctas, aunque no seamos open mind, no tenemos por qué avergonzarnos. Antes bien, debemos glorificar a Dios en ello. En el sufrimiento y por medio de lo que Dios hace en nosotras y a través de nosotras con el sufrimiento. La palabra de Dios también dice que somos consoladas para que podamos consolar a los demás. Dios también usa el sufrimiento en tu vida para animar y para edificar a otras personas. Y tú no sabes si lo que estás pasando hoy, Dios va a usarlo después para que tú puedas consolar y bendecir a otra hermana tal vez. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Aquí nos habla de que Dios usa el sufrimiento como un juicio, pero no se refiere a un castigo, sino en un sentido positivo, como purificante. Y cuando habla de la casa de Dios, se refiere a la familia de Dios, lo que somos tú y yo, todas las que hemos y todos los que hemos sido adoptados como hijos de Jesús, como hijos de Dios. Si Dios no toma a la ligera el pecado de sus hijos, sino que usa las pruebas para seguir purificándonos y limpiándonos, ¿te acuerdas? Así como el fuego con los metales. El fuego hace que la escoria, todo lo que estorba, se quite de los metales para que puedan ser cada vez más puros y brillantes. Dios hace eso a través de las pruebas. Y si hace eso con nosotros que somos su iglesia, ¿cómo será el caso de aquellos que mueran sin obedecer el Evangelio de Dios? Y me llama la atención que Pedro no habla de creer en el Evangelio, sino que dice obedecer. Porque una fe genuina va acompañada de obediencia. Y esta frase que se me quedó muy grabada del pastor Luis Méndez: todo aquel a quien Cristo salva, Cristo gobierna. Si tú has creído en Jesús o has recibido a Jesús en tu corazón, pero Él no es el Señor de tu vida, tal vez necesitas reconsiderar si realmente has obedecido el Evangelio de Dios. Porque a un Señor
su siervo no le dice no. A un señor no le dices después. A un señor le dices sí, Señor. ¿Te acuerdas de Pablo cuando se encontró, más bien, cuando Jesús salió a su encuentro de camino a Damasco? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Eso hace un siervo con su Señor. ¿Estás viviendo así para con Dios? Entonces, nos habla de una prueba purificadora. El fuego que soportamos tú y yo como creyentes nos purifica. Nuestros sufrimientos no son un castigo de Dios, porque el castigo que tú y yo merecíamos fue pagado por completo en la cruz. ¿Te acuerdas? El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Entonces es muy importante que recordemos esto, que los sufrimientos no son un castigo, no es porque tengas un pecado oculto, no es si te pasa algo, no sé, si chocaste hoy, no es porque se te olvidó hacer tu devocional en la mañana. Ciertamente, si estás viviendo una vida alejada de Dios, va a haber consecuencias, pero cuando somos hijas de Dios y le amamos y estamos esforzándonos en la gracia para vivir como a Él le agrada y estamos peleando la buena batalla de la fe, aún así vamos a tener sufrimientos y no son un castigo de Dios, sino que son este amor también de parte de Dios que nos va purificando, limpiando y moldeando. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. El fuego es el mismo, pero su propósito y su efecto es diferente. Imagínate que yo tuviera aquí un montoncito de paja y le prendo fuego. ¿Qué va a pasar? Se va a consumir, ¿verdad? Y si tuviera un metal, un lingote de oro, y le pongo fuego, ¿qué va a pasar? Tal vez en mucho tiempo o a cierta temperatura se derrita y entonces pueda ser moldeado, pero no va a dejar de ser oro y no se va a consumir, no va a ser para destrucción. Aquellos que rechazan a Jesús han visto lo mejor de su vida ahora, aún a través de las pruebas. Pero para ti y para mí que hemos creído en Jesús, las pruebas que enfrentamos ahora son lo peor que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nos espera lo mejor. Lo mejor para ti y para mí está por delante, porque nos espera una eternidad con nuestro Creador. Nuestro sufrimiento aquí no es nada comparado con lo que van a sufrir los que mueran sin haber obedecido el Evangelio, los que mueran decidiendo haber rechazado a Jesús. Y el siguiente versículo dice, verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Esto de el justo con dificultad se salva no se refiere a que la salvación es algo difícil de ganar, porque sabemos que la salvación es gratis, es un regalo de parte de Dios. Pero nuestra salvación es difícil en el sentido en que seguir a Jesús implica alejarnos, rechazar a nuestros ídolos y pecados. Implica tomar nuestra cruz cada día, morir a nosotras mismas y seguirle. Porque en este mundo tenemos esta carne que nos estorba, que todos los días tenemos que llevar a la cruz para poder vivir esa vida que le agrada a Dios. A eso se refiere con que la salvación es difícil. Y la palabra impío es que no le interesa a Dios, y pecador que ofende a Dios. Y aquí no se refiere a un pecador como tú y como yo, que hemos aceptado ese glorioso intercambio, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. No se refiere a un pecador redimido, sino a un pecador que ha decidido avanzar en ese camino. Y mira cuál es el fin que les espera. Segunda de Tesalonicenses 1. Y es fuerte. Y si tú has leído Apocalipsis y has leído todo lo que viene en la gran tribulación y
y al final, en el juicio, es fuerte. Pero tenemos un Dios justo. Y dice la palabra de Dios que Él no se está tardando, sino que está siendo tan paciente porque quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú no has obedecido el Evangelio y estás escuchando esto, y es porque Dios no quiere que tengas este fin. Dios quiere que tengas lo que hemos visto en los versos anteriores. Un gozo glorioso que te espera para siempre. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué fuerte. Pero, ¿sabes algo? Nadie va a recibir esto por casualidad o por accidente. Todos los que tengan este fin va a ser porque deliberadamente decidieron rechazar a Jesús. Y qué bueno es Dios que cada día, si tú estás yendo hacia este fin, te da la oportunidad de volverte a Él. Y esto va a pasar, una eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Lo opuesto a lo que esperamos nosotros, un eterno gozo en la presencia de Dios. Verso 19, para terminar, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, la voluntad de Dios incluye pruebas, sufrimiento y persecución. ¿Cómo les enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y seguramente tú has orado así: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo cantábamos hace rato, ¿no? Acerca de la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios incluye sufrimientos también, pruebas, persecución. Nuestra fe va a ser probada sí o sí. ¿Cómo vamos a responder a eso? Y algo que no mencioné en los versos anteriores es que los buenos como los malos, o los que creemos en Jesús, los que hemos decidido vivir para Él y los que han decidido rechazarlo, tenemos pruebas por igual, pero como veíamos, producen cosas diferentes. Sabes, para aquel que no ha creído en Jesús y que ha decidido rechazarle, las pruebas son en vano, el sufrimiento no tiene sentido, pero nosotras tenemos una esperanza y promesas, muchas promesas de que Dios no está desperdiciando ese sufrimiento en nuestra vida. Fíjate cómo es una manera de responder a las pruebas. Vamos a Marcos 4. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, una manera de responder cuando viene la tribulación es tropezar. La porción paralela en Lucas 8:13 usa otra palabra.
Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Dios no quiere que seas de este grupo, que cuando viene la prueba se aparta. Es por eso que Pedro escribe esto. No te sorprendas, gózate. Mira, el sufrimiento está produciendo algo en ti. Mira, pon tus ojos en la gloria que va a venir. Las pruebas no están diseñadas para apartarnos de Dios, sino para purificarnos y para fortalecer nuestra fe. Y Pedro nos anima a encomendar nuestras almas al fiel Creador. Y usa esta palabra encomendar, quiere decir dejar en depósito un dinero a un amigo en el cual confías. ¿Te acuerdas cuál fue una de las frases de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pedro está diciendo que hagamos eso mismo, que encomendemos nuestras almas a Dios. Y usa dos atributos para describir a Dios: fiel, que es digno de confianza, y creador. Él es nuestro creador, es soberano. Él nos creó y eso significa que Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Y aún así, Él es fiel también. Y eso significa que Él solo va a hacer lo que es mejor para nosotras. Así que tú y yo podemos escoger encomendar nuestras almas a Dios. O sea, abandonarte, entregarte por completo a ese Dios que te ama y que está usando cualquier sufrimiento o dolor en tu vida para moldearte a la imagen de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba siendo bautizado, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dios se agrada de su Hijo y Dios por eso te va y me va transformando para que seamos cada vez más como su Hijo, para que Él nos vea y se agrade de nosotras también, porque cada vez vamos siendo menos como nosotras y más como Jesús. Entonces, en resumen, vimos 5 cosas. Número 1, no debemos sorprendernos, sino gozarnos en el sufrimiento. Acuérdate, no por el sufrimiento, sino por lo que el sufrimiento implica y produce en nosotros. Número 2, el sufrimiento por el nombre de Jesús no debe causar que nos avergoncemos, sino que le glorifiquemos. 3, a los que amamos a Dios, los sufrimientos nos van purificando, limpiando, perfeccionando. Si tú no has obedecido el Evangelio de Dios, tienes la oportunidad de hacerlo hoy. La palabra dice: este es el día de tu salvación. Y 5, el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios y debe llevarnos a encomendar nuestras almas a Él y a hacer el bien. Que el Señor nos guarde de ser como esas semillitas que recibieron la palabra con gozo por un tiempo, pero que en la prueba huyeron, sino que podamos gozarnos de que Dios nos ama tanto y tiene tan especial cuidado de nosotros, que nos tiene ahí en sus manos, quitando lo que estorba, moldeándonos, purificándonos, porque Él nos ama. Pues vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es real y es oportuna para cada una de nosotras, Señor, porque ciertamente hemos comprobado que en este mundo tenemos y tendremos diversas pruebas.
Y si en este momento tal vez no estamos pasando por pruebas, Señor, y estamos en un tiempo de refrigerio o de delicados pastos, sabemos que vendrán, porque tú así lo prometiste, Señor. Pero gracias porque tú no desperdicias nuestro sufrimiento, sino que usas cada una de estas pruebas para tu gloria. Y Señor, yo te ruego que nos permitas verte tan glorioso, para que como Pedro podamos sentirnos gozosas de ser tenidas por dignas, de padecer, de participar juntamente con Cristo de esos padecimientos. Señor, no permitas que seamos como esa semillita que al momento de prueba se alejó. Queremos permanecer en ti, Señor, porque ciertamente aún la vida contigo implique pruebas y sufrimiento, es 1000 veces mejor que una vida aquí sin ti, por muy buena que sea, Señor. Gracias porque tú nos prometes una eternidad contigo y podemos poner nuestros ojos en eso, en lo que nos espera cuando te veamos venir con toda tu gloria, Señor. Yo te ruego que si alguien aún no ha obedecido el Evangelio, Señor, que pueda escoger dejar de sufrir en vano, sino que vivir contigo, y que de ahora en adelante todo sufrimiento, prueba o dolor que llegue a su vida sea con un propósito glorioso y eterno. Señor, te ruego que tú nos fortalezcas. Ciertamente las pruebas son difíciles, pero tú nos has dado todo lo que necesitamos para pasarlas, y tú has prometido estar con nosotros en medio de cada una de ellas, Señor. Te amamos y rogamos que lo que nos has hablado en esta tarde, Señor, podamos vivirlo y quede grabado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.